Muy buenos días, bienvenidas a todas y a todos a esta sesión de marzo del Foro de Conservación 2025. Les recordamos que este espacio está abierto para difundir los proyectos de conservación, investigación y gestión que forman parte de nuestro quehacer como restauradores y profesionistas vinculados con el patrimonio cultural. Por eso les hacemos la invitación para que participen como ponentes o moderadores y quienes estén interesados pueden enviar un correo a info.conservacion@ina.gov.mx o contactar directamente a Graciela Vicencio y Ana Lilia Meneses de la Dirección de Educación Social para la Conservación. El día de hoy nuestras ponencias se llaman Avatares de la Educación Patrimonial, algunos resultados de investigación doctoral y proyecto de rescate y conservación del retablo sepultura del Templo de San Félix Papa en Atlixco, Puebla, 2023-2024. Por lo que voy a comenzar a presentar a nuestra primera ponente. Eva Astrid Ashman López es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Maestra en Estudios de la Cultura y la Comunicación por la Universidad Veracruzana, doctora en Humanidades en la línea de Estudios Culturales y Crítica Postcolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Cursó los diplomados de Patrimonio Cultural, Definiciones, Debates y Retos, INA 2018 y Análisis de la Cultura, INA 2014. Trabajó para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA, restaurando obra tanto de comunidades como para exhibición en museos. De enero de 2010 a la fecha trabaja como restauradora programadora y actualmente perito con plaza en el Centro INA Veracruz. Sus reflexiones abordan los mecanismos de patrimonialización y la participación social en museos comunitarios, la relación Estado-comunidad en la coyuntura de intervención de conservación-restauración, la patrimonialización de las imágenes de culto desde la crítica postcolonial, y su publicación más reciente es el artículo académico La patrimonialización de la imagen de culto desde la restauración estatal mexicana, incomodidad y profanación. Memorias disidentes, volumen 2, número 3, enero de 2025. Adelante, por favor. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenos días a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Díganme si ya se ve, de favor. Sí. Perfecto, gracias. Yo les voy a compartir de manera muy general mi tesis doctoral que salió el año pasado. La hice en el doctorado de Humanidades en la línea de Crítica Postcolonial y Estudios Culturales en la UAM Xochimilco. Entonces, el título de la tesis es Objetos de devoción, creyentes inusitados, relación Estado-comunidad en la coyuntura de conservación-restauración de imágenes en culto. Y me voy a permitir leer para no pasarme del tiempo. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. En diciembre de 2015 se me comisionó como restauradora del Centro INA Veracruz para atender la solicitud hecha por la comunidad de Tequila en la Sierra de Songolica de que se les restaurara su Cristo. En ese mismo mes les entregué el diagnóstico y presupuesto y programé la intervención in situ para marzo del siguiente año. Después de viajar casi 6 horas, llegué a la parroquia el 7 de marzo, encontrándola completamente llena, cosa rara para un lunes por la tarde. Incluso había muchas personas paradas en el atrio, porque no habían alcanzado lugar adentro. Pasado un rato, me enteré que se trataba de una misa especial para la imagen que iba a ser restaurada.
Fueron aproximadamente 3 años de dar vueltas para que la burocracia, perdón, para que la burocracia INA atendiera su caso, lo que pudiera indicar un fuerte compromiso e interés por parte de la comunidad para con su Cristo, sobre todo ante la preocupación de que colapsara desde la altura en la que se encuentra debido a las fracturas de sus brazos en las uniones con los hombros. Pero ese día de su misa hubo un grupo de feligreses que se opuso a su intervención e intentaron impedir que el Cristo fuese bajado de su retablo por miedo a que se enojara y algo grave pasara, según dijeron en ese momento. El momento de tensión se resolvió sometiendo la decisión a la votación de todos los presentes, recordándoles el sacerdote que ya se les había estado preguntando en encuestas durante varios domingos, en la misa más importante, y ya se había decidido pedirle a Lina que se restaurara la imagen. Se acordó entonces que lo trabajaría en la sacristía a puertas abiertas y se comenzó una ceremonia para pedirle permiso al Cristo para poderlo bajar. En la madrugada del miércoles entró a Tequila una surada, fenómeno meteorológico caracterizado por vientos fuertes, casi siempre de aire caliente. Nada fuera de lo común, pensé yo, acostumbrada a vivir suradas de vez en cuando en Jalapa. Ese fue el único día en que trabajé sola. Los vientos eran casi huracanados y casi fríos, algo atípico, y la gente no salía de sus casas. De hecho, después por las noticias, me enteré que el temporal había afectado grandes zonas del país y del sur de Estados Unidos, manifestándose con nevadas, descenso de temperaturas, trombas, etc. A mediodía, a pesar de las amenazantes ráfagas, entró a la entrada de la sacristía un señor bastante alterado, que vino desde otra comunidad de la sierra para exigirme que regresara al Cristo a su lugar. Se había corrido la voz de que lo habíamos bajado y que estaba enojado, lo que había provocado la surada, con los consiguientes daños materiales y la muerte de un toro al que le cayó una barda. Tardé en procesar lo que el señor me estaba diciendo, pensando que quizás era una broma, pero su lenguaje corporal me indicaba que estaba enojado, nervioso, con miedo. Intenté calmar los ánimos explicándole que, aunque se dice que el Cristo nunca había sido bajado del retablo, algunas de las calas que hice en el diagnóstico me indicaban que había sido repintado por lo menos 2 veces de cuerpo entero, lo que era imposible de lograr a menos que se hubiese bajado en ocasiones anteriores. Pero el feligrés no tenía interés en escuchar mis explicaciones. Insistía en que regresáramos al Cristo a su lugar, porque solamente así se calmaría el clima. Lo que sucedió enseguida lo tendrán que leer en la tesis. Pero baste decir que el momento me dejó nerviosa e incluso paranoica, lo que me llevó a vivir otro rato amargo y de mayor susto, en el que creí que me lincharían, el cual también podrán leer en este trabajo. No son raros los momentos de tensión, ni los conflictos que se viven en la coyuntura de intervención de bienes que desde el Estado se designan como patrimonio nacional, pero que desde las comunidades se aprecian y significan de manera muy diferente. Ya algunas colegas lo han discutido de unos años a la fecha. Construyendo relaciones se llaman las sesiones de trabajo organizadas para explorar posibles herramientas en la búsqueda de una mejor aproximación a las comunidades. Se han propuesto metodologías para entrar al campo apoyadas por etnólogos y antropólogos sociales que nos ayuden a comprender mejor al otro. Yo misma, al inicio del posgrado, me preguntaba cómo conocer a los otros para llegar a acuerdos que me permitan hacer mi trabajo sin tanto lío. Sin embargo, faltaba dirigir la mirada hacia nuestras prácticas de manera crítica. Me propuse entonces estudiar la relación Estado-comunidad en la coyuntura de la intervención de conservación-restauración de imágenes en culto, porque,
más que buscar soluciones superficiales para mejorar la relación, tendríamos primero que contextualizarla y problematizarla. Para ello, una parte del proceso consiste en entender nuestro propio lugar. ¿Qué nos dicen nuestras propias experiencias en campo? ¿Somos realmente conscientes de nuestras diferencias? ¿Conocemos el origen de estas? ¿En dónde nos hemos equivocado a pesar de las buenas intenciones? ¿Desde dónde habla la restauradora institucional? ¿Cuál es su discurso? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los mecanismos con los que comparte o difunde este discurso en las comunidades? ¿Qué conllevan? En pocas palabras, me propuse mirar en los casos empíricos, en las intervenciones, los detalles de esta relación objeto de mi estudio para entender cómo operamos, qué introducimos nosotras a la relación que pudiera causar conflictos. La pertinencia de realizar mi análisis desde los estudios culturales y la crítica postcolonial es evidente, pues sus herramientas y conceptos me permiten detectar aquellos comportamientos, prescripciones, prejuicios con los que llegamos a las comunidades y así explicar un poco más a fondo la problemática existente en la relación. ¿Qué hay detrás de los discursos, de las representaciones con las que se significa el patrimonio desde el Estado? ¿Cómo se usa el discurso identitario en la construcción de identidades a partir de lo patrimonial? ¿Es lo mismo hablar de esculturas policromadas, como las nombramos en restauración, que de imágenes, que es como se refieren a ellas los creyentes? ¿Qué significa nombrar las cosas? ¿Quién las nombra? Conceptos como representación, identidad, ideología, discurso, desde los estudios culturales como perspectiva teórico-analítica, han sido importantes para entender el problema de investigación. Desde la crítica postcolonial, nociones como la colonialidad del poder y saber, colonialismo interno, poder tutelar y tutelaje del Estado, entre otras, me han permitido detectar marcas, huellas, persistencias de matrices coloniales en nuestro discurso y nuestros acercamientos a las comunidades. Debido a que este trabajo busca llenar de preguntas nuestro lugar como restauradoras estatales, conlleva una proporción de etnografía del Estado, para la cual Hansen y Stepputat, Das y Poole y Gupta fueron de gran ayuda. El análisis además se apoya en la contextualidad radical, perspectiva intelectual de los estudios culturales, entendida como la interrogación de contextos, es decir, y cito a Grossberg, cómo se hacen, desafían, deshacen, cambian, etcétera, los contextos, o aún mejor, un contexto específico en cuanto a estructuras de poder y dominación. Cierro cita. En este sentido, el término articulación me fue muy útil, ya que me permitió formar unidades temporales de análisis mediante la conexión de elementos dispares dados en contingencias específicas. Para una mejor operación de la contextualidad radical, los casos empíricos están dispuestos en viñetas, las cuales, entendidas desde las historietas, son la representación gráfica de un tiempo o espacio mínimo significativos, un instante de la historia que se narra. Por ejemplo, mi experiencia con el Santo Cristo de Tequila y su comunidad se reparte a lo largo de 5 viñetas, cada una con sus propias articulaciones y lecturas hechas desde diferentes autores. Cabe señalar que he echado mano de experiencias en campo de otras colegas para analizarlas también con el formato viñeta. La hipótesis que planteo es que la relación que es objeto de estudio es una relación de poder, de incompatibilidad y de fricción, porque involucra la introducción por parte de la restauradora de una serie de cambios y o controles epistémicos a través de la imposición naturalizada e invisible para dicha representante estatal de discursos y representaciones que atienden las necesidades ideológicas hegemónicas del Estado-nación que operan desde el paradigma patrimonialista. El trabajo se basa en un corpus diverso. Además de las fuentes bibliográficas y hemerográficas, se enriquece también con folletos, trípticos, carteles,
herramientas didácticas, videos, manuales, conferencias por Zoom, fotografías, radiografías, entrevistas, milagritos, testimonios y peticiones de creyentes en post-its de colores, mesas de trabajo en YouTube, informes de restauración, dictámenes de estado de conservación de bienes culturales, información publicada en redes sociales. Curiosamente, el corpus acabó siendo, sin proponérmelo, muy corpóreo. Desde la restauradora que acuerpa al Estado, hasta las piernas de la Virgen, el ojo del Santo o las costillitas del Cristo. La tesis está dividida en 4 capítulos. En el primero, se comienzan a explorar algunas diferencias importantes en las significaciones que depositamos en las esculturas policromadas, diagonal imágenes de culto, desde los conceptos utilizados en nuestra profesión y los usados por las comunidades. Esto nos lleva a un primer acercamiento al contexto estatal desde la restauración institucional, buscando hacer explícita la matriz desde la cual trabajamos, lo que me permite hacer un planteamiento general de nuestro lugar en un conocimiento situado como restauradoras de Lina. Clave de esto es el esbozo y contextualización del discurso hegemónico de la restauración, con el que llega la restauradora a trabajar en las comunidades, su punto de partida desde el cual se estará moviendo del lugar. Asimismo, se realiza una breve revisión del estado del arte del acercamiento de Lina a las comunidades desde la restauración y algunas de sus complejidades, lo que comienza a abrir una serie de preguntas y observaciones que acompañarán la mirada a lo largo del trabajo. El segundo capítulo explora la relación Estado-comunidad, mirando más allá de la dicotomía, porque en el tema que nos atañe, comunidad y Estado, no se pueden definir de una sola manera. La polisemia y la ambigüedad acompañan los diferentes casos analizados, dejando claro que formas de trabajar y conceptualizar hay varias. Asimismo, damos cuenta de que en la coyuntura que nos atañe no están solos. La Iglesia es otro actor a considerar. Los diferentes actores y su relación son estudiados a través de varias experiencias vertidas en forma de viñetas etnográficas. Escojo entonces instantes significativos que me permiten poner la atención en cuestiones clave, proponiendo su interpretación desde diferentes autores. Entonces, por ejemplo, aquí ven en la pantalla algunos de los apartados. De la vez que robaron y vandalizaron a la Virgen del Carmen, es el caso de Catemaco, que fue muy famoso y bastante mediático. Y empiezo a desarrollar el caso del Cristo que les acabo de comentar en este segundo apartado de cuando la comunidad de Tequila quiso restaurar a su Cristo y los primeros conflictos que hubo. Por ejemplo, el apartado de taller, altar, hospital se dedica al Niñopa. Y bueno, del meteoro inesperado es justamente de esta parte en donde llegó la surada, ¿no? Y todo lo que se suscitó gracias a eso, etcétera. El tercer capítulo explora el lugar que el patrimonio cultural sigue teniendo en la ideología nacionalista planteada desde la hegemonía del Estado-Nación y su enseñanza hacia la sociedad. Primero desde una exposición emblemática del sexenio pasado como dispositivo pedagógico, la Grandeza de México, y luego desde el tratamiento que se le dio en ese periodo al tráfico ilícito de bienes culturales y algunas de sus inconsistencias, buscando el lugar de las imágenes de culto y sus usuarios en esa maraña cultural e ideológica. Esto va llevando, la discusión hacia el análisis de la pedagogía, que desde el área de conservación-restauración se lleva a las comunidades con respecto al patrimonio cultural y lo que ésta conlleva, culminando con un análisis crítico de la herramienta didáctica de Doña Lourdes, seguido de la recapitulación de ideas clave. El cuarto capítulo
explora con viñetas etnográficas la puesta en práctica de nuestros conceptos, nuestro discurso hegemónico y nuestra pedagogía al intervenir imágenes en culto en comunidades, procurando detectar algunos silenciamientos y la violencia epistémica que ello significa, así como otros efectos de nuestra aproximación parcial al campo, algunas reacciones y consecuencias de ese choque de epistemologías. Se trata de extender la mirada y plantearnos preguntas que normalmente no alcanzamos a hacernos, poniendo el énfasis en las afectaciones después de nuestras intervenciones. Entonces, aquí todo el capítulo está lleno de viñetas etnográficas, en su mayoría de experiencias personales en campo, pero también rescato algunas en general del INA y algunos textos de divulgación de algunas colegas para darle otro, digamos, giro de tuerca a las discusiones. En apuntes finales se conjuntan los puntos clave del trabajo que permiten construir argumentos últimos, no con el fin de concluir la discusión, sino de dejarla abierta. Utilizando la profanación como hilo conductor, exploro el papel de las imágenes devocionales como herramientas didácticas, no solamente de la época colonial, sino de nuestras prácticas en las comunidades. Sostengo que con la pedagogía que los restauradores les llevamos, que englobamos en lo que llamamos educación patrimonial, no solamente les enseñamos inocentemente a conservar su patrimonio y a reducir los riesgos sobre los objetos. También borramos los otros significados depositados en estos, o cuando menos, interrumpimos temporalmente la dialéctica de la imagen de culto y la devoción. En otras palabras, los restauradores, al convertir a las imágenes de culto en patrimonio nacional, les retiramos su sacralidad, es decir, las profanamos. Aunque la profanación es necesaria para vaciar de ciertos sentidos a la imagen de culto, no es en donde nos detenemos, porque al revestirlas y a cualquier bien denominado patrimonio cultural de otros significados con el fin de legitimizar la ideología cultural hegemónica, sacralizamos nuevamente al objeto. Esa nueva sacralización del objeto conlleva erigir al patrimonio cultural en fetiche, como ya nos advertía nuestro colega Alfredo Vega Cárdenas. La escultura policromada virreinal es entonces el fetiche mediante el cual metemos a las imágenes de culto en nuestro paradigma patrimonialista. Esto conlleva inocular ciertos miedos a las comunidades sobre la manera nueva de proceder con sus imágenes. Ya lo dijo Vega Cárdenas, y cito: el objeto se vuelve intocable para los otros, en museos, excavaciones y monumentos. Esta inaccesibilidad no persigue únicamente la idea de la preservación al evitar una manipulación constante o impropia de tal objeto, sino es parte también de los mecanismos de sacralización del patrimonio cultural. Cierro cita. Nuestra intervención en las comunidades, bajo los términos observados y analizados, conlleva violencia epistémica y, por consiguiente, causa extrañeza, disputa y conflicto. Si bien existen otras disputas y conflictos en juego, es necesario comenzar a nombrar aquellos que introducimos nosotros. Propongo que la relación objeto de mi estudio está condenada a vivir en la fricción, entendida desde Singh como, y cito, las raras, desiguales, inestables y creativas cualidades de interconexión a través de la diferencia que se dan en las interacciones en encuentros contingentes, aclarando que no es sinónimo de resistencia, puesto que la hegemonía puede ser hecha o deshecha con la fricción, y los efectos de los encuentros a través de la diferencia pueden ser comprometedores o empoderadores. Cierro cita. Esto significa que, a pesar de estar en constante fricción, la relación Estado-comunidad puede llegar a ser productiva para ambos, lo que ayudaría a minorar el conflicto. Por nuestra parte, es poner atención a lo que introducimos,
en términos de violencia epistémica y huellas de colonialidad. Es nuestra obligación como servidores públicos el llevar a cabo reflexiones constantes, epistemológicas y metodológicas sobre nuestro crecer en el trabajo de campo. Con la autocrítica se puede detectar lo que nos era invisible a nuestra mirada. Me hubiera gustado poder leerles, aunque sea una de las viñetas, pero todas tienen análisis, a veces de políticas públicas, a veces de etnografía del Estado, a veces de los mismos conflictos desde antropología social. Son demasiadas herramientas las que se usan y son muy largas como para exponer todo esto en 20 minutos, pero aquí lo dejo y quedo al pendiente de comentarios y cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Eva. Interesantísimo todo lo que nos plantea. A mí en lo particular me parece muy importante que se esté contribuyendo a la investigación de la conservación del patrimonio desde esta propuesta crítica y sobre todo voltear a ver este proceso de epistemológico de las comunidades. Muy, muy, muy interesante. Aquí en el chat tenemos un comentario de David Torres. Comenta, Eva, qué interesante trabajo y si puedes indicar dónde puede consultar su tesis, se lo agradecería muchísimo. Ay, sí, muchas gracias, David. A ver, la tesis está impresa en la biblioteca de Churubusco, en la biblioteca del ENCRIM. La ENCRIM también tiene copia digital y también pueden googlear rapidísimamente el repositorio de tesis de posgrado de la UAM Xochimilco y bajo mi nombre la encuentran de volada. Y si no, si les parece más fácil, escríbanme al WhatsApp o a mi correo institucional eva-alsman@ina.gov.mx y con gusto les mando la copia en digital sin bronca. Ah, perfecto. Muchas gracias. No sé si voy a checar si hay algún otro comentario, alguna pregunta. A mí me gustaría hacerle una pregunta. Me gustaría saber qué hallazgo en particular de su investigación considera que podría tener un impacto en la práctica, digamos, de la gestión o a nivel política pública, eh, esta vinculación comunitaria en la educación patrimonial. Yo estoy completamente convencida de que la tesis, al dedicarse a desmenuzar viñeta por viñeta, es decir, experiencia en campo por experiencia en campo, tanto algunas mías como de algunas colegas, y tratar de buscar en dónde nosotros la regamos, por decirlo de manera lo más coloquial posible, nos ayuda a detectar ese tipo de cuestiones que desde nuestro mismo entrenamiento, que es estatal desde que entramos a la escuela de restauración, ¿no? Aguas, porque yo lo estoy acotando a la restauración estatal, ¿no? No estoy hablando de la restauración generalizada, sino más bien la restauración desde el INAH propiamente. Hay que acordarnos que, bueno, por lo menos en mi caso personal, yo entré a Lina desde los 19 años, desde que entré como estudiante del ENCRIM y ya nunca salí, ¿no? O sea, ahí sigo, pues, ¿no? Entonces, nuestro entrenamiento, tanto en la escuela como en la profesión, nos encierra dentro de un paraguas que es el paradigma patrimonialista y al estar tan metidos en eso, no vemos otras cosas. Yo no digo que sea la primera en estar estudiando estas cosas, como bien lo acabo de decir, Vega Cárdenas ya nos advertía con algunos ejemplos a lo mejor muy generales como ya la Coyolxauhqui y cómo López Portillo le sacó raja al caso, ¿no? Para llevar agua a su molino, políticamente hablando. Eh, digamos que eso es lo que yo rescato mayoritariamente, o sea, el llevar la mirada hacia otras epistemologías que no alcanzan a ser cubiertas con nuestro enfoque hacia los valores.
que estamos usando actualmente en la conservación-restauración, ¿no? Esto que nos indica la Carta de Burra de la relevancia cultural, etcétera. Nosotros los restauradores normalmente creemos que con escribir 1 o 2 párrafos en un informe en donde hablemos del contexto sociocultural, la relevancia cultural, el valor religioso, que con eso ya estamos cubriendo epistemologías completas que son completamente diferentes, que están afuera del paradigma patrimonialista, ¿no? Y que no estamos pudiendo ver. Entonces, de cierta manera, mi tesis pone con ejemplos muy específicos, con palitos y manzanitas, que además la tesis la escribí para el gremio, entonces está hecha para ser leída de manera muy amena, sobre todo las viñetas etnográficas. eh, Pone en el ojo del huracán nuestra manera de acercarnos y qué es lo que conlleva que no estamos mirando. Entonces, si se recuperan estos datos de la tesis para tratar de ir haciendo algunas correcciones sobre la marcha en las políticas públicas, aunque sea no acá arriba, sino cómo implementamos nosotros eso en el campo, yo creo que sería muy útil para tratar de labrar una ética profesional diferente, porque actualmente nuestras discusiones se enfocan sobre todo al objetocentrismo, porque nuestra materia de trabajo es la materia, ¿no? Entonces, las mesas que estuvimos trabajando muchos de nosotros el año pasado de criterios se abocan todo el tiempo a materiales, ¿no? Técnica de manufactura, qué es lo que le vas a poner, de qué calidad, cuáles son los procesos, seguir las cartas internacionales, todo esto que aprendemos de todo y que aplicamos de toda la vida, pero en ningún momento discutimos, yo estuve en la de escultura policromada y retablos, en ningún momento se discute qué onda con la ética hacia las comunidades, ¿no? O sea, es nada más hacia los materiales. Entonces, creo que es muy importante, creo que incluso estamos a tiempo porque esos criterios no han sido todavía publicados y sancionados. De introducir estas temáticas en las discusiones porque son muy necesarias. Vamos incluso retrasados. Les vuelvo a decir, Vega Cárdenas nos estaba diciendo esto desde adentro del gremio en el 2008, ¿no? Esto no es nuevo, no estoy descubriendo el agua tibia. Hay mucha bibliografía al respecto, pero lo que sí es nuevo, que considero que es el aporte de la tesis, es que yo lo estoy desmenuzando desde esta coyuntura de la imagen de culto, porque es uno de los objetos que vamos a intervenir con mayor complejidad, precisamente porque no está en un museo, está rodeado de un contexto bastante complejo del que no tenemos el control, pues, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Voy a leerle un par de comentarios que acaban de poner en el chat. Laura Olivia Ibarra dice, felicidades Eva por tu planteamiento y reflexiones. Se ve un trabajo que aporta no solo a la conservación patrimonial, sino en general a las humanidades aplicadas a la relación entre las comunidades y objetos de culto. Y Manuel Uribe Gracias. dice, interesante contribución de Eva a una práctica que pensábamos como algo neutro. Eso es muy interesante también, ¿ven? Y una Gracias. aportación importante de la necesidad de hacer trabajo etnográfico para dar una visión mucho más compleja de una práctica y de los sujetos con los que se trabaja. Gracias. Pues sí, adelante. Nada más quiero agregar a este último comentario que sí es cierto, yo entiendo que el año pasado estábamos sobre el tiempo, había muchísimo que discutir porque nos aventamos esto de los criterios proceso por proceso, ¿no? Fueron además varias mesas de diferentes materiales que estaban siendo discutidas continuamente durante meses, pero esta acotación que se nos hizo de, por favor, no vayan a hablar de ningún caso específico y de ninguna anécdota, etcétera, ¿no? Yo acá lo que hago en la tesis es precisamente lo contrario. Tomo nuestras anécdotas en campo y las convierto en algo mucho más denso, analizado, para aprender de ello. Y yo creo que nunca hay que dejar de lado lo que aprendemos en campo.
hay que regresar y hay que meditar sobre lo que nos sucedió, ¿no? Así haya sido sustos, conflictos, peleas, disputas, lo que haya sido, siempre hay cosas que aprender de ahí y que podemos volver a analizar, comentar, discutir y enriquecer nuestra labor más allá de lo material, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante esto de todo el tiempo estar pensando como etnógrafos, ¿no? Mientras sales a trabajar, sobre todo con comunidades. Y le agradezco mucho el comentario a Oliva porque, en efecto, la tesis está escrita para ustedes y no es para nada más para la gente que trabaja en comunidades o para la gente nada más que trabaja escultura. La tesis conversa con esta herramienta de articulación desde las políticas públicas más hasta arriba hasta lo más abajo, ¿no? Una relación directa persona a persona con tu informante, ¿no? En la comunidad fulanita de tal, pasando por la etnografía del Estado, por análisis de recortes de prensa, ¿no? O sea, es muy vasto el corpus que manejo, entonces los hallazgos que van sucediendo continuamente a lo largo del texto no nada más son para gente que se dedica a estos temas, es en general para cualquier restaurador que está trabajando bajo el paraguas del paradigma patrimonialista para ver cosas que no te estás dando cuenta que están ahí, porque estás demasiado adentro del huacal, pues, ¿no? Entonces, pues cualquier discusión, duda, ahora sí que incluso crítica, lo que sea, bienvenidos. Estoy a sus órdenes ahí en mi correo o en el WhatsApp. Y pues por aquí estamos y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctora. Pues si gusta ponernos su correo así escrito en el chat para que alguien que quiera contribuir a todo esto que nos ha planteado, pues pueda hacerlo. Claro que sí, muchas Muchas gracias. gracias. Ok, continuamos con nuestra segunda ponencia, que se llama Proyecto de Rescate y Conservación del Retablo Sepultura del Templo de San Félix Papa en Atlixco, Puebla, 2023-2024. Y voy a pasar a presentar a nuestro ponente, Pablo Vidal Tapia. Es licenciado en Restauración por la ENCRI, maestrante en Historia del Arte por la UNAM y recibió mención honorífica en los premios INA 2005 por su trabajo Carpintería, Talla y Ensamblaje del Retablo Poblano Temprano. Fue restaurador del Centro INA Chihuahua, donde coordinó proyectos como el de registro de bienes muebles históricos en las misiones de Chihuahua. Actualmente es restaurador perito de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, donde ha coordinado proyectos como la restauración del retablo mayor de Huaquechula, la restauración de la pintura mural y recubrimientos arquitectónicos del claustro del exconvento de Huaquechula. A partir del 2017 es supervisor de bienes muebles en los templos afectados por el sismo del 19 de septiembre en la región de Atlixco, Huaquechula, Atiziguacán, en apoyo al Centro INA Puebla. Adelante, por favor. Buen día. Agradezco su atención a esta breve presentación. Quiero iniciar agradeciendo a Mari Carmen Castro, Lucía de la Parra, Sandra Rodríguez, por su apoyo y seguimiento a este proyecto. También a Talía Velasco y a Diego Jauregui en esta nueva periodo de la coordinación por todo su apoyo. Y también al área administrativa de la coordinación por el seguimiento administrativo que se le ha dado al proyecto a lo largo de estos 2 años. Sí, los limitados recursos financieros para los proyectos obligó en este caso a seleccionar una obra relevante que se ajustara al recurso asignado y que se justificara mediante los resultados obtenidos. Es por esta razón que la intervención del retablo se realizó en dos etapas, en 2 temporadas de trabajo. En el año 2023
logró la reestructuración de la obra y sus materiales, y para el 2024 la restauración de su imagen. Ajá, ya está la presentación, ¿verdad? Sí, ya está. Bien. ¿La ves ahí en la pantalla? Sí. Sí, se ve bien la presentación. Bien. En el proyecto participaron los restauradores Omar Ramírez García y Sara Correa Mejía, egresados de la Escuela de San Luis Potosí, y a quienes doy mi reconocimiento por su trabajo a lo largo de estos 2 años. Ya. Ya. Bien. Estas son algunas imágenes del templo de San Félix Papa, que se localiza en el perímetro del centro histórico de Atlisco. No, correcto. No, correcto. Un momento. Aquí va. Creo que no está corriendo. Le voy a... Es que no. ¿Ya? Ya está correcto. Bueno, ya pasó algunas imágenes. Ok, ya puedo empezar. Perfecto. Bien. Sí, ahí están Pues, correctos. este es, bueno, el interior del templo. Y bueno, este es el estado del retablo antes de la intervención. Resulta que el 15 de junio de 1999, un fuerte sismo dañó numerosas iglesias en el estado de Puebla, incluida la de San Félix. Como parte de la restauración arquitectónica del inmueble, el retablo fue desmontado y sus piezas fueron trasladadas al coro de la iglesia, que es la imagen que aparece a la izquierda. En este lugar permanecieron hasta poco después del 19 de septiembre del 2017, en que un nuevo sismo dañó nuevamente el templo. Entonces, las piezas fueron trasladadas a una habitación que sirve como bodega del templo, que es la imagen a su derecha. Así, en estas condiciones estuvieron las piezas del retablo durante 22 años aproximadamente. En los estudios sobre Atlisco, los historiadores Gonzalo Obregón y Marco Díaz principalmente se han referido a la obra del retablo en estos términos. Sin embargo, hasta donde sabemos, no hay una foto publicada del retablo, solo estas referencias, donde, como verán, en el caso de Gonzalo Obregón, ya hace la mención de que se trata de un retablo que tiene unas inscripciones, ya ahorita veremos las imágenes, donde se hace mención de la función del retablo, un retablo sepultura del capitán Pedro Romero, dice regidor de esta villa y de su familia, de sus familiares. Pero como les comentaba, no incluyen una fotografía del retablo. Afortunadamente, en 1997, poco antes del sismo, tuve la oportunidad de realizar el inventario de bienes muebles del Templo de San Félix, que fue financiado y solicitado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Y es a partir de esta fotografía, donde a partir de esta fotografía se pudieron recolectar las piezas que estaban embodegadas y reconstruir el retablo. Como pueden ver en esta foto, se trata de un retablo mutilado desde hace mucho tiempo, y observen cómo en la parte inferior se observan las dos cartelas con la inscripción que Gonzalo Obregón ya publica, y ahora van a ver cómo el deterioro causado por la mala
depósito de las piezas, los deterioros que causó. Ahora, en este esquema, lo que pueden ver es los elementos faltantes del retablo. Sobre todo me interesa destacar cómo lateralmente faltarían sus entrecalles. Si observan la foto, la parte del banco, perdón, verán cómo están los pedestales centrales y faltarían los laterales, los de los extremos. Ajá. La ubicación de las cartelas pues marca la anchura, digamos, de las entrecalles y entonces estaríamos pensando que le faltan estos pedestales laterales que marcarían unas entrecalles. De acuerdo a los pues, retablos de esta época, es muy probable que aquí existieran un registro doble de pintura a cada lado, ajá, y eso nos daría un retablo pictórico. Al centro del banco hay un óvalo, es muy probable que aquí se ubicara también una pintura sobre lienzo y entonces pues hablaríamos de un retablo pictórico, ¿no? Y es ahora, vean en este detalle a la izquierda cómo se observa cómo la pintura original del marco del retablo fue recortada. No se sabe en qué fecha ocurrió, parece que esto es bastante antiguo. Si vemos las fechas en las que escribe Gonzalo Obregón y Marco Díaz, pues para entonces ya no estaría la pintura, sobre todo en el caso de Marco Díaz, habla de una pintura con el tema de la flagelación de Cristo, pero pues resulta claro que, como verán, es una pintura posterior del siglo XVIII, que fue pues colocada ahí en el retablo, pero pues que no corresponde al mismo. Y además de esto, vean esta especie de espiga que sale del marco a manera de un travesaño. Lo que nosotros inferimos es que el marco debió insertarse en una especie, en una suerte de caja rectangular sin tapas, ¿no? Y donde este elemento de madera sería uno de los travesaños y esto permitiría cerrar el espacio. Si observan la foto, podemos ver cómo el retablo no tenía trascolumnas, existe una separación entre el marco y las columnas, hay un elemento faltante y es precisamente a esta caja a que me estoy refiriendo, donde estaría inserto el marco y la pintura original. Uh-huh. Un detalle del banco donde podemos ver ya cómo se encontraba ya desde antes de que fuera su desmontaje. El faltante de la pintura central y los repintes ubicados en los tableros laterales. También observen cómo el cabezal inferior del marco todavía se encontraba, pero por el mal almacenaje, pues este elemento se perdió, como vamos a ver. Ahora aquí está el detalle de las cartelas. Actualmente, vean cómo una se conserva y la otra prácticamente se perdió por las condiciones en las que estuvo almacenado. Y bueno, aquí como verán, se hace mención de que se trata de un colateral sepulcral del capitán Pedro Moreno, perdón. Ahora, aquí comentar que sabemos que en 1636 sabemos que el Papa Urbano VIII concede una reliquia a Atlisco y
una reliquia de San Félix Papa, que es concedida a Atlixco y es entregada por el obispo de Tlaxcala a los regidores del Cabildo, Francisco González Crespo y Pedro Moreno. Ellos se encargan de recibir la reliquia y llevarla a Atlixco, al templo de San Félix. Y entonces, pues bueno, es muy probable que estemos hablando del mismo personaje que está asociado al templo de San Félix y a esta familia se refiere. Bueno, aquí vemos cómo comienza la selección de las piezas en base a la fotografía, ver los elementos que se conservaban y fueron trasladadas al espacio del coro de la iglesia para su restauración. Este espacio que sirvió como taller, bueno, para almacenar las piezas en principio. Y aquí tenemos el despiece de las piezas que pudieron ser recuperadas del retablo. Como verán, el retablo de por sí tenía faltantes. Falta la parte del sistema estructural que lo mantenía en pie. Faltan las trascolumnas, por ejemplo. Y aquí algunos deterioros que presentaba por las condiciones en que se encontraban las piezas. Ataque de insectos gilófagos, específicamente al parecer carcoma, manchas de humedad, agrietamientos en las columnas, por ejemplo, y otros elementos. Y en la parte inferior, bueno, pues vemos la vista inferior del entablamento, donde vemos las cajas como estaban mutiladas con desajustes, ¿no? Igualmente roturas en ciertos elementos. Y bueno, el estado de la policromía o del dorado, también con muchos desprendimientos por humedad y faltantes. Otro deterioro importante, la abrasión del dorado. Como pueden ver en este detalle, es probable que en algún momento haya sido limpiado el dorado de manera inapropiada y entonces, bueno, pues había una abrasión muy, muy, muy fuerte del dorado. Y en esta imagen también vemos un repinte que se encontraban en el banco, manchas de pintura, por ejemplo. Bueno, pues aquí pongo algunos ejemplos de los tratamientos que se realizaron. Me voy a enfocar a la parte estructural, lo que me interesa destacar, pero pues bueno, la limpieza en seco, la limpieza en húmedo, la consolidación de la madera carcomida, ajuste de tallas y elementos, colocación de lascas de cedro en las grietas y separaciones, consolidación de la madera carcomida, el fijado de la policromía. Y bueno, refiriéndome a la parte estructural, en esta foto podemos ver el reverso del banco y si pueden observar en los pedestales del banco, observen cómo se ven los restos del adhesivo que se usó para adherir los largueros del banco. Además, no se observa muy bien, pero en la parte inferior izquierda hay un clavo de forja que mantenía unido a estos largueros del banco, que
eran ya elementos faltantes. Y entonces, a partir de estos datos, pudimos restituir los largueros del banco, como se observa en esta foto. Y además, las cartelas laterales pudieron montarse con estas piezas removibles de madera, de cedro, para poderlas fijar a la estructura. Como verán, los largueros están unidos con tornillos de acero inoxidable, con la idea de que pueda ser un reversible si en algún momento se requiriera el desmontaje del retablo por alguna situación y no dañar los elementos antiguos. Y en la foto inferior se ve el anverso del banco una vez con estos elementos restituidos, estructurales. Ahora, en el caso del entablamento, la situación era un poco más complicada porque, como verán, no existían evidencia de la utilización de largueros por la forma del entablamento. A esto hay que mencionar que, como ya vimos en las fotos anteriores, lateralmente faltan elementos. El retablo fue mutilado en el pasado y entonces vemos dos cajas que constituyen los pedestales del entablamento, pero faltan los dos ubicados en los extremos. Y es muy probable que en estos pedestales laterales debieron ubicarse los elementos que fijaban el retablo al muro. Al no existir, pues no existe, no contamos con evidencia de dónde se ubicaban. También se puede observar todo el deterioro de las cajas, de los pedestales que tenían faltantes, mutilaciones. Ahora, aquí algunos de los fotos de cómo en estas cajas que menciono hubo que restituir los elementos que faltaban para completarlas. Y aquí el proceso de cómo se estarían ubicando los tableros laterales del entablamento. Bueno, pues en estas fotos ya vemos cómo quedó la reestructuración. En las fotos superiores, a la izquierda, el reverso, ya con la caja reconstruida y el mismo sistema de los tableros laterales, cómo quedan sujetos con estas piezas de madera. En la parte superior derecha vemos el anverso del retablo, ya con cómo vemos que la colocación de la talla ornamental y la restitución de estos listones permite reconstruir. Estamos hablando, repito, de una obra mutilada donde le faltan elementos estructurales y bueno, esta fue la manera de poder resolverlo en base a evidencias que teníamos para basarnos en la técnica de manufactura. Y en las dos fotos inferiores podemos ver ya cómo se quedaría este sistema y también podemos ver ya cómo las trascolumnas se ubicaron en su sitio de acuerdo a los testigos del sistema constructivo que contábamos. Aquí un detalle de las cajas del entablamento, el deterioro que presentaban, del que ya he hecho mención. Y en las fotos inferiores, pues cómo quedaron ya reconstruidas estas cajas, y ya los tableros originales insertos. Aquí una foto ya del reverso del retablo, con el que se pudo ya volver a armarlo, la colocación de las columnas, todo elaborado en madera de cedro para
asegurar su conservación por la estabilidad de esta madera. Y en esta foto siguiente vamos a ver el anverso del retablo. En este estado se quedó en la primera temporada 2023. Este fue el resultado de la primera temporada, donde se cumple el objetivo de reestructurar el retablo, volverlo a poner en su sitio, que era lo más importante. Si para el siguiente año hubiera o no habido recurso, no era tan importante. Lo importante es que se rescataba la obra y se volvía a armar en su sitio. Ajá. Pero, y ahora, refiriéndome al sistema constructivo, refiriéndome al sistema de montaje al muro, esto fue como se solucionó. En la foto superior pueden ver la cara superior del entablamento y como verán, pues no hay huellas de colocación de tensores porque, repito, seguramente estos estaban en los pedestales laterales que fueron mutilados, que ya no existen. Y entonces, lo que se realizó fue reutilizar perforaciones antiguas existentes para la colocación de los tensores. Se colocó un tensor central que, como verán, se observa en la foto superior una perforación seguramente de un elemento antiguo de sujeción, y sobre este se colocó el tensor central. Lateralmente se ubicaron estos huecos para también ahí apoyar los dos tensores laterales. Si ven en la foto inferior, se observa una caja y espiga que se usó para ajustar el tensor al retablo, y de esta manera se pudo hacer el montaje del retablo basándonos en, pues, testigos, ¿no?, de la técnica del sistema constructivo original, aunque, bueno, pues hubo que hacer estas adecuaciones en tanto las mutilaciones del retablo pues no lo permitieron. Bien, en el 2024 vinieron ya los siguientes procesos complementarios, que era la reposición de talla ornamental y, como pueden ver en esta foto, faltaba el cabezal inferior del marco, que fue tallado en madera. Y en esta otra foto vemos un avance de la limpieza de química para la eliminación del repinte. Y bueno, en esta foto lo que observamos pues es la aplicación de la base de preparación, donde se aprecia la gran cantidad de faltantes de policromía que presentaba la obra. Aquí, bueno, pues ya la aplicación del bol, y ya se observa ya toda la talla ornamental restituida. En esta foto ya lo que observamos pues es la aplicación de la mica, que aquí es importante, quiero destacar el criterio que manejamos fue aplicar mica exclusivamente en áreas resanadas. No se realizó nutrido, no se realizó un nutrido, digamos, sobre el dorado original. Se respetó la abrasión que tenía el retablo, y entonces es por ello que solamente la mica se aplicó sobre faltantes resanados.
Y claro, lo que queda en rojo, pues corresponde a la talla restituida que se iba a dorar. Aquí ya observamos la talla ornamental dorada con hoja de oro fino. Y aquí, antes de concluir ya con la foto final, lo que podemos ver es, lo que me interesa destacar es en el caso del marco de la pintura, como el cabezal inferior, que fue una reposición completa, se dora con oro fino y no se aplicó pátina sobre el oro nuevo, sino que se realizó un desgaste del mismo. Una vez que se doró, se desgastó el oro y entonces dio esta apariencia de abrasión que se acerca, o por lo menos sí, va ligada al aspecto del dorado original del retablo. Creo que se integra bastante bien, y entonces con eso se evitó reintegrar o aplicarle alguna pátina al dorado, al dorado, al oro. Nada, pues ese es el resultado final, y como verán, la cartela inferior derecha se mantuvo en color blanco, para dando prioridad a los restos de la inscripción. Por eso es que no se colocó un color de fondo. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, estas cosas que pasan en la coordinación y la estabilidad del Internet, pero sí se alcanzó a escuchar todo perfecto. Em, por aquí tenemos un comentario de Marta Salmón en el que te dice, qué gran trabajo, Pablo, muchísimas felicidades. Por aquí hay una pregunta también, si quieres te la leo. ¿Qué criterios de estabilidad estructural y de reintegración estética se consideran prioritarios durante la intervención de este retablo sepultura? Sí. Bueno, yo creo que como todo trabajo de restauración, debe estar fundamentado en la técnica de manufactura y el sistema constructivo en este caso de los retablos. Es a partir de estas huellas donde uno debe, a partir de ello, establecer una propuesta, ¿no? Por supuesto, pues evitar cualquier estructura, ¿no?, ajena que se tenga, que no vaya con el sistema constructivo de la época del retablo. Eso sería en el caso del sistema estructural. Y en el caso de la policromía y el dorado, pues respetar en lo mayor posible el paso del tiempo en la obra. Por ejemplo, evitar estos reintegraciones como nutridos que a veces son, hay que tener mucho cuidado, a veces no son necesarios, y a veces es preferible mantener el desgaste propio del dorado, ¿no? Dependiendo, yo sé, depende del caso, pero creo que basaría en eso. Muchas gracias. Pues igual aquí continuamos con varios comentarios. Jennifer Bautista te dice, muchas gracias, Pablo. Siempre es un gusto conocer el trabajo que realizaste. Por otro lado, también Tomás Villa, como siempre es importante conocer esa gran labor. No sé si alguien más que esté acompañándonos conectado quisiera hacer alguna pregunta. Es momento de que puedan hacerla en el chat, o si gustan prender su micrófono. Pues al parecer no hay más preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, también estuvo súper interesante.
Sin duda a mí me gustaría puntualizar cómo ambas ponencias... Ah, hay una pregunta por ahí. Dalila, adelante. Hola. Hola Pablo, muchas felicidades. Más que preguntas, sí es una felicitación por un trabajo sí de conservación, pero también como el nivel de investigación, de análisis, de la estructura. A mí me sorprende de los vestigios materiales, de todo este rescate que haces. Solamente te quería felicitar. Gracias, Dalila, muchas gracias. Muy bien. Yo quisiera, como decía, puntualizar y destacar cómo ambas ponencias nos ofrecen estas perspectivas valiosas y por un lado, pues tenemos en la ponencia de Eva la reflexión académica sobre los retos y los alcances de lo que es la educación patrimonial y por otro lado tenemos este caso en concreto que es de intervención que nos ilustra la complejidad técnica y estructural, por así decirlo, de la conservación. Eh, bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta o algún comentario que agregar, les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta emisión del foro de conservación. Los esperamos en la emisión del siguiente mes. Gracias a todos los que participaron con sus ponencias, a los dos ponentes, con sus preguntas, con los comentarios y sobre todo a todos los que permanecieron conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Gobierno de México.